La Primera Guerra Mundial fue el mayor conflicto que la humanidad había vivido hasta aquel entonces y que enfrentó a las grandes potencias industriales y militares de principios del siglo XX, sumergiéndolos en una contienda que derivará en una escala de violencia bélica sin precedentes en la historia, marcando un antes y un después en la humanidad. Por ello, hoy en Historia Express repasaremos los orígenes de la guerra, sus antecedentes, sus personajes, las principales batallas y los progresos tecnológicos que aparecieron, para comprender cómo la destrucción provocada por aquel enfrentamiento no solo sirvió para golpear todos los ámbitos de la sociedad de la época, sino que sembrará las bases de multitud de circunstancias que vivimos actualmente en nuestro presente. Vamos a conocerlas, adentrándonos en la Primera Guerra Mundial. Comenzamos Historia Express. La Primera Guerra Mundial va a aparecer en medio de un gran periodo de paz y de prosperidad en el mundo occidental. Las grandes potencias europeas y sus colonias disfrutaban desde principios del siglo XX de los frutos generados por la industrialización que había nacido en la segunda mitad del siglo XIX. Se empezaron a utilizar las nuevas fuentes de energía, como el tendido eléctrico o el petróleo, que ya se suministraba en los grandes países. Se aumentó el comercio internacional gracias a los flujos de materias primas que llegaban a las metrópolis desde las colonias. Las comunicaciones transatlánticas ya eran todo un hecho, los cables telefónicos y el código Morse trasladaban las noticias entre continentes a tiempo real. Se mejoraron los transportes, nacía la moderna industria del automóvil como resultado de la aplicación de la cadena de montaje que había establecido Ford para fabricar el primer utilitario de la historia, el Ford T. A estas alturas de siglo también ya se habían construido por toda Europa 100.000 kilómetros de vías férreas y por ende, gracias a estas innovaciones en las comunicaciones, irrumpió en la economía mundial una nueva clase empresarial y bancaria burguesa que invirtió y movió grandes capitales a nivel internacional, como por ejemplo la familia Rockefeller, haciendo que las antiguas clases aristocráticas buscasen aburguesarse, invirtiendo en grandes empresas, y los burgueses ennoblecerse comprando títulos nobiliarios, concibiéndose de esta manera una sociedad que empezaba a pivotar en torno al dinero y como consecuencia al consumo de ocio y de otros servicios lujosos que llenaban de luz a las grandes ciudades como París, Londres o Madrid, con sus centros comerciales, sus tiendas, sus cines. Se vendía toda clase de revistas, de periódicos, aparecían los deportes de masas como el fútbol, en fin, toda una democratización del mundo de las comunicaciones, el entretenimiento y la información gracias a un fulgurante ascenso de los progresos técnicos, científicos y financieros que transformaron a ese mundo industrial que había caracterizado al siglo XIX y lo convirtieron en lo que va a ser la moderna sociedad de consumo de masas que ha evolucionado hasta nuestros días. Pues bien, con este panorama tan idílico que dibujaban los primeros años del siglo XX, al que posteriormente llamarían la Belle Époque, hizo que los habitantes de la Europa del momento concibieran la nueva centuria como un periodo de esperanza en el que las guerras parecían una cosa del pasado. La última guerra librada entre grandes potencias en Europa había sido la guerra franco-prusiana en 1870-71 y nada parecía presagiar nuevas contiendas, al menos para la sociedad europea de la época. Sin embargo, para las élites del poder de estados como Francia, Reino Unido o de los imperios alemán y ruso, sí existía cierto desasosiego en este sentido. Alemania, por ejemplo, era un nuevo imperio que había aglutinado a los pequeños principados de habla alemana del centro de Europa, y gracias a sus inversiones en el sector industrial les había permitido crear un moderno ejército
que les condujo a la victoria contra los franceses en 1871, lo cual les llevó a reafirmarse y abrirse hueco como potencia europea, una potencia que se denominaría a partir de entonces como Segundo Reich. Reich significa imperio y este sería una continuación del Sacro Imperio Romano Germánico que había abarcado su poder desde el siglo X hasta 1806. Como gran imperio que era, Alemania buscaba una expansión territorial que consolidara su poder. Ya había recibido por ganar la guerra franco-prusiana las regiones francesas de Alsacia y de Lorena, importantes enclaves de carbón y acero de los que se aprovecharía para la fabricación de su propio armamento bélico. Sin embargo, estos dominios se quedaban cortos para el imperio alemán, que no contaba con colonias de ultramar significativas, a diferencia de potencias como Francia o Gran Bretaña, que sí las tenían. Y esto se debió a que Alemania, debido a su tardía formación como Estado, había llegado tarde al reparto colonial que habían hecho las potencias mundiales en el siglo XIX, y apenas contaba con unas cuantas posesiones de segundo orden en el Pacífico y África que, por supuesto, no le proporcionaban un gran rédito comercial. El imperio alemán, sin duda, ambicionaba una expansión territorial mayor y por ello no dejó de armarse militarmente como medida hacia futuros planes bélicos que le posibilitaran tal objetivo. Mientras tanto, Francia, la nación que desde tiempos de Napoleón había atemorizado a Prusia en el campo de batalla, había recibido una contundente derrota en la guerra franco-prusiana que no solo evidenció lo obsoleto que era su ejército, sino que había quedado humillada por los alemanes tras tener que ceder sus valiosas regiones de Alsacia y Lorena, y presenciar también cómo en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles se proclamaba Guillermo I como emperador del Segundo Reich, una ofensa tan innecesaria como denigrante, ya que los alemanes podían haberla hecho en cualquier palacio de Alemania, como Potsdam, y esto solo sirvió para sembrar entre la población francesa un profundo odio hacia Alemania y una sed de revancha que provocaría una fuerte inversión en el rearmamiento bélico y modernización del ejército francés. Los británicos, por su parte, en esos momentos, estaban bastante cautelosos y recelosos con Alemania. Veían que los prusianos habían alcanzado su mismo nivel industrial en pocos años y al no disfrutar de colonias, Prusia, sin duda, buscaría mercados donde obtener materias primas y poder vender sus producciones, pudiéndose crear de esta manera una potencia marítima que compitiera y rivalizara con el todopoderoso y hegemónico comercio naval británico. Por ello, los anglosajones siguieron preparando y modernizando su ejército a la espera de posibles acontecimientos y también, como medida preventiva, decidieron establecer un pacto con Francia, que recibió el nombre de Entente Cordial, al que poco después se sumaría Rusia a dicho pacto, rebautizándose entonces como la Triple Entente, donde las tres potencias, Rusia, Francia y Reino Unido, rodeaban geoestratégicamente al Imperio Alemán, dejando muy a las claras que estaban en contra de cualquier proyecto germano de expansión territorial por Europa y por el mundo. Y ante esta situación, Alemania buscó sus propios aliados, que serían el Imperio Austrohúngaro e Italia, formando así la Triple Alianza. Como vemos, los principales países europeos, por unas cuestiones o por otras, aprovecharon el progreso de la técnica y los avances científicos del siglo XX para aumentar su armamento bélico y renovar su ejército, con el objetivo de proteger sus intereses dentro de un periodo en el que imperaba una calma tensa entre las altas esferas de los gobiernos de Europa, donde reinaba el control por ver qué hacían los distintos países. Un periodo que recibiría entonces el nombre de la paz armada.
En este contexto europeo de alianzas tenemos que trasladarnos hasta los Balcanes. Esta gran península del sureste de Europa había permanecido durante siglos bajo el dominio turco del Imperio Otomano. Sin embargo, este ancestral imperio vivía a finales del siglo XIX y principios del XX sus horas más bajas. De hecho, entre las cancillerías europeas era apodado el enfermo de Europa. Y esa decadencia obligó a los otomanos a retirarse de esta zona de los Balcanes, surgiendo una serie de nacionalismos enfrentados entre sí por la disputa del reparto de este territorio de los Balcanes, lo cual condujo a una serie de conflictos bélicos en los primeros años del siglo XX en esta parte de Europa. Como apunte, señalar que este es el origen de toda esa problemática nacionalista de los Balcanes que sigue vigente hoy en día y que fueron la causa de la guerra de Yugoslavia en los años 90. Pues bien, con este panorama en la zona balcánica, aprovechó el Imperio Austrohúngaro para anexionar a su poder a Bosnia-Herzegovina como una nueva provincia del imperio. Sin embargo, Serbia, uno de los países que había surgido con más fuerza de estas guerras balcánicas y que más se estaba expandiendo territorialmente, no estaba dispuesta a perder un enclave que le posibilitaba tener una salida al mar Adriático y por ende al Mediterráneo. Y por ello se generó una tensión muy rígida entre la pequeña pero confiada Serbia y el cada vez menos fuerte Imperio Austrohúngaro por este territorio de Bosnia-Herzegovina. Con este paisaje político, el nuevo heredero a la corona imperial de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, la duquesa Sofía Sotek, decidieron visitar Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, la nueva provincia anexionada al Imperio Austrohúngaro. Y aunque el ya anciano emperador Francisco José, el que fuera marido de Sisi Emperatriz, les aconsejó no realizar el viaje por el riesgo de atentado que corrían, la pareja hizo oídos sordos ante la posibilidad de escaparse del encorsetado y rígido protocolo de Viena para que estos, los herederos reales, pudieran ser el único centro de atención en su primer gran baño de masas fuera de Austria. La ciudad de Sarajevo, la que era considerada entonces la Jerusalén europea por la presencia de musulmanes, judíos y cristianos, recibió engalanada y con grandes vítores a la pareja austriaca que, a los pocos minutos de iniciar su recorrido con las comitivas de coches, recibió el lanzamiento de una granada que hizo explosión en los automóviles que seguían a los herederos, errando en su objetivo el terrorista que había arrojado el explosivo, que salió huyendo para poder beberse la ampolla de cianuro que llevaba encima para seguidamente tirarse por un puente y así no ser arrestado con vida. Sin duda no era el día de este terrorista porque ni mató a los archiduques ni consiguió inmolarse él mismo. El cianuro estaba caducado y su impacto en el río solo lo hirió. De esta manera la policía bosnia pudo sonsacarle que en aquel atentado estaban implicadas otras 5 personas más y que pertenecían a la organización Mano Negra, un grupo terrorista de carácter nacionalista serbio que reivindicaba la anexión de Bosnia a la Gran Serbia. Aunque Francisco Fernando y Sofía Sotek ya estaban a salvo en el ayuntamiento de Sarajevo, decidieron por la tarde ir a visitar al hospital a los heridos en el atentado, y aunque las autoridades les recomendaron no hacerlo por no haber localizado al resto de terroristas, el coche imperial trasladó a la joven pareja evitando el casco urbano de la ciudad. De estas casualidades fatales que ocurren en la historia, el chofer se equivocó de calle y al dar marcha atrás para corregir su dirección, salía justo de comprar un bocadillo de una tienda de ultramarinos Gavrilo Princip, uno de los 5 terroristas de Mano Negra huidos del atentado de la mañana. El joven no podía creer a quién tenía a 1,5 metros de él y, sin pensarlo 2 veces, sacó su pistola y descerrajó un disparo en el cuello al archiduque y otro en el abdomen de la duquesa. Ambos morirían pocos minutos después.
El emperador austrohúngaro Francisco José le llegó inmediatamente por telegrama el asesinato de su heredero Francisco Fernando, al que le afligió la noticia, pero más que por la pérdida personal de su sobrino, al que no le caía bien y menos su mujer, el anciano mandatario sentía mucho más el trastorno que suponía para la dinastía Habsburgo la pérdida de su sucesor. En las cancillerías europeas sí que conmocionó la noticia del atentado, pero en la feliz sociedad de la época nadie le dio mucha importancia al asunto. Los serbios, por su parte, fueron los únicos en alegrarse de la eliminación del heredero. De hecho, Gavrilo Princip fue y es considerado hoy día como un héroe nacional en Serbia. De hecho, tiene una calle y un monumento en Belgrado, en la capital. Con este panorama, Austro-Hungría no estaba dispuesta a dejar impune tal ofensa a su imperio, y por ello decidieron que era el momento de imponer su autoridad en los Balcanes y aplastar a los nacionalistas de esta zona. Viena entonces ofreció un ultimátum a Serbia, quienes sí aceptaron todos los puntos de este ultimátum, menos el de permitir la actuación de la policía austriaca en territorio serbio para investigar si el gobierno de Serbia estaba detrás de este atentado. Y al no aceptar todas sus condiciones, Austro-Hungría aprovechó este pretexto para declararle la guerra a Serbia. Lo que previsiblemente consideraban los austriacos que sería una pequeña guerra localizada en los Balcanes, pronto a los bandos beligerantes se les iría de las manos su conflicto debido al sistema de alianzas que imperaba en Europa, en el que también estaban integrados Serbia y Austro-Hungría, lo que sirvió a cada potencia europea como excusa para conseguir y llevar a cabo sus propios intereses políticos en el continente. Unos objetivos que eran los siguientes. El nuevo Kaiser Guillermo II de Alemania, quien, aparte de ser un acomplejado por ser manicorto, de que le rompieron el brazo al nacer, y aunque en fotos posteriores en su vida adulta no se le nota este defecto porque le hacían unos trajes a medida para que no se notara esta deformación, pues era muy belicoso y apasionado por la milicia y por la grandeza de la guerra, y el Kaiser alemán era entonces aliado de Austro-Hungría y garantizó, sin ningún tipo de duda ni miedo a ninguna consecuencia bélica, su ayuda militar en este enfrentamiento contra Serbia, aunque el verdadero objetivo de los alemanes era una movilización general para quedarse con las cuencas mineras del norte de Francia para hacer que el país galo dependiera su producción industrial de Alemania y liderar así una unidad económica en Europa que también pasaba por invadir Bélgica, Luxemburgo y Holanda para que quedaran bajo su poder administrativo, y entrando así Alemania decididamente a una contienda bélica de la que esperaban lograr su expansión definitiva en Europa. Por su parte, el zar Nicolás de Rusia, basándose en una idea tan paternalista como racista, consideraba que Rusia, como gran potencia, no podía dejar ir a Serbia sola a la guerra y debía acompañarla por ser la nación garante y protectora de los pueblos eslavos. Pero lo que más ambicionaban los rusos era atacar a Alemania para poder ir a por los territorios de lo que vendría a ser la Polonia actual, entrando así decididamente en la guerra. Franceses e ingleses, por su parte, eran aliados de Rusia, según la triple entente que hemos repasado anteriormente, pero no entrarían en la guerra por seguir los dictados de esta alianza. Cada una de ellas tenía sus intereses particulares. Francia tenía muy claro que su esfuerzo en su producción militar estaba basado en concebir una guerra de revancha contra Alemania por la guerra franco-prusiana, con el objeto de recuperar las regiones mineras de Alsacia y de Lorena, y ese fue su motivo para entrar como beligerante en la guerra. Gran Bretaña, por su parte, que en un principio no quería participar en la contienda por seguir manteniendo su próspera estabilidad político-económica, se vio empujada a ella por la aclamación popular de los británicos para ayudar a Bélgica contra el invasor alemán, ya que Gran Bretaña era garante de la neutralidad de Bélgica según un antiguo tratado, el Tratado de Londres. Pero, sobre todo, entraron en la guerra porque si Alemania ganaba esta contienda continental,
podría en un futuro no muy lejano hacerles sombra en la hegemonía marítima de los mercados que lideraban los británicos, que era el verdadero temor de los ingleses, como he explicado anteriormente. Por ello era mejor ayudar a sus aliados ahora y luchar contra los prusianos antes de que fuera tarde. España se quedó fuera del conflicto y fue de los pocos países neutrales en el mundo. Su motivo fue que no estaba para entrar en ninguna guerra después de haber visto 16 años atrás cómo se perdían los últimos reductos de su imperio, Cuba y Filipinas. Además, vivía una etapa de gran convulsión social e inestabilidad política, y era una situación que ponía al rey Alfonso XIII en un brete personal muy particular, por tener que decidir a qué bando apoyar, si a los aliados que amparaba su mujer inglesa, Victoria Eugenia de Battenberg, o a la triple entente que respaldaba su madre austríaca, María Cristina de Habsburgo. Es cierto que España sí sacó un gran rédito de la guerra. La industria catalana y vasca fabricó y vendió los productos que los frentes necesitaban en la guerra y se enriqueció bastante. En los años 20 del siglo pasado, España era una de las economías más estables del mundo. Con este panorama se puso a funcionar de una manera imparable una serie de conflictos, alianzas e intereses entre estados que lamentaban entre sí la guerra que se avecinaba, pero ninguno de ellos movió un dedo por detenerla, probablemente porque no creyeron ni previeron las consecuencias tan desastrosas que aquel conflicto que estaban gestando llegaría a tener para sus países, sus ciudadanos y para la humanidad, iniciándose así la Primera Guerra Mundial. La Europa de julio de 1914 vivió el inicio de la guerra con entusiasmo y con cierta euforia. Se extendió la idea de que el enfrentamiento sería una aventura corta en el que confiaban enormemente en el poder y el progreso de los ejércitos para alcanzar una victoria que estaba al alcance de su mano. Todo el mundo creía que sería como una especie de desfile militar en el que para Navidad ya estarían todos de vuelta a casa. Las multitudes patrióticas de los países en liza se manifestaron con pancartas para festejar la contienda. Los veinteañeros se alistaban en masa, asesorados por sus mayores que entendían que el enfrentamiento sería una hazaña corta que permitiría el desfogue de sus jóvenes, mientras que las madres y novias despedían orgullosas a los suyos que marchaban apuestos con sus uniformes y que imaginaban que volverían cargados de condecoraciones. La guerra se vendió como una ilusión bastante romántica e idealizada que llegó a las clases más bajas de la sociedad como una oportunidad de ascender socialmente y convertirse en héroes fácilmente. La aristocracia de la época contribuyó a alentar a las masas porque esperaban que la guerra fuera una especie de regulador que contuviera los ánimos del creciente movimiento obrero que se había extendido en toda Europa y que tanto había perjudicado a sus intereses. Las primeras grandes ofensivas de la guerra comenzaron por parte de Alemania, al comprobar que el principal beligerante del conflicto, sus socios austrohúngaros, no tomaban la iniciativa bélica. De hecho, los alemanes pronto dirán que se habían esposado a un cadáver. El Estado Mayor prusiano sabía que tendría en la guerra dos frentes contra ellos. Por un lado, en el este, Rusia, y por otro, en el oeste, Francia y Gran Bretaña. Pero Alemania había diseñado un plan de guerra que consideraban infalible, el Plan Schlieffen, una estrategia que consistía en evitar el enfrentamiento en los dos frentes a la vez. Los germanos calcularon que el ejército ruso tardaría 6 semanas en mover sus tropas hasta la frontera con Alemania, así que lo primero que tenían que hacer era dejar fuera de combate, sobre todo, a Francia, y para ello había que atacarla por donde menos se lo esperaba.
a través de Bélgica, para luego girar hacia el sur y rodear al ejército francés para rendirlo en apenas 5 semanas y tener así una semana de margen para movilizar todas las tropas hacia el este para enfrentarse a Rusia. El plan teóricamente parecía eficaz, pero tenía un principal problema, que no tenía alternativa, no había un plan B. Y aunque parezca mentira, los alemanes pecaron de confiados y menospreciaron en todo momento al enemigo. Su plan debía de salir bien sí o sí. El plan Schlieffen se ejecutó y Alemania desplazó sus tropas a través de las líneas del ferrocarril que habían construido años atrás en los límites de la frontera con Bélgica como previsión a un eventual ataque que pudiera ocurrir en el futuro. Esta circunstancia tampoco pasó inadvertida para los belgas, que a su vez construyeron una serie de fortalezas militares en torno a la ciudad de Lieja que sirvieron para resistir el avance alemán, ralentizar su ofensiva a través de Bélgica y recibir la ayuda de las primeras tropas británicas que llegaron a Bélgica, pero que no pudieron hacer mucho más contra el numeroso y preparado ejército alemán. Sin embargo, lo que debía de haber sido un paseo militar por el país belga había retrasado demasiado a los alemanes en sus planes. Por si fuera poco, los rusos habían sido previsores y habían desplazado a sus tropas hasta la frontera con Alemania a través de sus líneas de ferrocarril para invadir la zona de Prusia Oriental. Mientras tanto, los franceses lanzaron su ofensiva hacia sus ansiadas Alsacia y Lorena, las regiones ocupadas hasta aquel momento por Alemania, y esto obligó a los germanos a un repliegue inesperado de sus tropas. Con ese objetivo, los franceses atravesaron los bosques de las Ardenas con sus antiguos y coloridos uniformes de capote azul y pantalón rojo. Las tropas galas, confiadas en que asestarían un ataque sorpresa que envolvería al enemigo de manera inesperada, pues se convirtieron pronto, con su indumentaria tan llamativa, en el blanco perfecto de las escondidas ametralladoras alemanas que tableteaban 500 disparos por minuto junto con sus artilleros que disparaban granadas de fragmentación que estallaban en el aire y salpicaban proyectiles de plomo que desmenuzaban los cuerpos de los soldados franceses en segundos. En 20 días los franceses perdieron 10.000 hombres y otros 20.000 quedaron heridos. Toda una salvaje carnicería que los altos mandos no alcanzaron a explicar y que obligó a los franceses a huir en retirada para retroceder y concentrar sus tropas y esfuerzos en la defensa de París. Aunque los alemanes avanzaron en sus frentes, el plan Schlieffen que se había planteado para ganar la guerra era ya imposible de cumplir por los intensos ataques enemigos y porque era un plan calculado desde los flamantes despachos del alto mando alemán que habían previsto los ritmos de marcha en tropas jóvenes a partir de las maniobras que habían realizado en el favorable y tranquilo suelo alemán antes de la guerra. Este plan tan ingenuo como simple dejará a Alemania sin una estrategia clara nada más iniciarse la guerra, con el ejército ruso atacando por el este y con Francia y Gran Bretaña defendiéndose por el oeste. Ante el fracaso del plan Schlieffen, Alemania optó por el plan von Kluck, un general alemán que propuso al Kaiser Guillermo olvidarse de rodear al ejército francés bajando por el sur de Bélgica y abandonar esa maniobra envolvente que proponía el plan Schlieffen. Lo que sugería von Kluck era una ofensiva frontal desde Bélgica hacia el este, que permitiera acortar el camino a las tropas alemanas y que las condujera a París para rendir a Francia más rápidamente y así terminar la guerra en Europa Occidental y concentrar a todo el ejército alemán en Europa Oriental contra los rusos. Sin embargo, este nuevo plan no tuvo en cuenta que el ejército francés había acumulado a todas sus tropas a lo largo del río Marne, un río cercano a París. Los soldados habían llegado de forma masiva hasta aquellas posiciones e incluso para no perder ni un instante las tropas llegaban en taxis,
o más bien en una especie de Uber o Cabify, porque los taxis todavía no estaban implantados en la Ciudad de la Luz. Pues bien, lo que hacían estos soldados era viajar desde París hasta este río afluente del Sena, que suponía una línea natural que sirvió de parapeto para la defensa de la capital. Cuando la línea de ataque alemana se puso en marcha hacia París, el lado derecho de esta línea adelantó demasiado su posición y abrió una brecha de 50 kilómetros entre los dos cuerpos del ejército alemán, que fue divisada desde el aire por un monoplano francés, y esto fue aprovechado por los aliados, Francia y Gran Bretaña, que avanzaron para atacar con su artillería el desprotegido flanco alemán, lo que obligó a los germanos a retirarse, retrocediendo ligeramente su avance, pero sin salir de Francia, reorganizando su ejército en el río Asne, donde, para evitar masacres en su tropa por la artillería e impedir que sus líneas se descontrolaran por los ataques y llevar a los alemanes a retroceder aún más, lo que hicieron los germanos fue empezar a cavar trincheras a partir de las tolvas que dejaban los proyectiles enemigos al impactar en el suelo. Estas trincheras no solo los resguardaban de las balas enemigas, sino que podían usarlas para instalar sus propias ametralladoras y así repeler el ataque de los enemigos, y así su posición estática y protegida permitiría descansar a una tropa exhausta después de tantos movimientos ofensivos en el campo de batalla. Pero lo que no podían suponer ambos bandos es que iban a tener que vivir así durante los siguientes 4 años. Si los aliados intentaban atacar la posición germana, se topaban con un campo de alambres de espino que frenaba a los asaltantes y a la caballería, y permitía a los defensores disparar con bastante certeza de éxito a unos blancos prácticamente inmóviles en el campo de batalla. Para evitar el avance alemán, los franceses y británicos hicieron lo mismo que su enemigo y extendieron en todo el frente una línea de trinchera paralela a la alemana. Al ver que el ataque frontal era ahora imposible, tanto unos como otros intentaron rápidamente dirigirse hacia el norte, hacia el Canal de la Mancha, para intentar controlar el Mar del Norte e intentar flanquear al contrario para atacar su retaguardia, pero no pudieron. Ese movimiento solo sirvió para ir trazando más líneas de trinchera hacia el norte y para construir rápidamente fortificaciones. De este modo quedaron abiertas dos gigantescas brechas de trincheras, una frente a la otra, que zigzagueaban durante 560 kilómetros y que iban desde la costa belga hasta la neutral Suiza. En estos momentos, los ejércitos contendientes, después de una primera fase de movimientos en campo abierto, estaban soterrados, a salvo de la artillería enemiga, pero inmóviles. Los mandos no tenían claro qué estrategia utilizar para vencer al oponente en esas circunstancias. Los generales eran hombres que tenían un concepto de la guerra muy anclado en la guerra decimonónica, en la forma de hacer la guerra que se hacía en tiempos de Napoleón, y solo concebían la batalla como una estrategia ofensiva, en la que se debía de atacar al enemigo, rodearlo por uno de sus lados y embestirlo por la espalda. Pero ahora cualquier ataque frontal que se intentara acercar al enemigo suponía la aniquilación de la tropa por las ametralladoras y los proyectiles, lo cual obligó a un cambio de táctica y de mentalidad demasiado drástico que los mandos no supieron cómo resolver. Esta contienda, desde luego, evidenció que la guerra tradicional había muerto y exigía otra manera de hacer la guerra. Mientras tanto, en el frente oriental, Rusia, aliado de Francia y Gran Bretaña, estaba llamado a atacar a Alemania por el oeste para distraer a las tropas alemanas en la zona occidental y así dividir a su ejército en dos frentes, aunque el verdadero objetivo ruso era atacar a los austrohúngaros, que eran los opresores de los pueblos eslavos de Serbia.
En cuanto al ejército ruso, decir que estaba poco preparado y muy mal equipado. Su armamento era de muy mala calidad y no había suficientes fusiles para toda su infantería. De hecho, algunos soldados salían al campo de batalla sin armas y debían esperar a que un compañero cayera abatido para recoger la que portaba si no le abatían antes a este, claro. Con todo, los rusos consiguieron ganar los primeros enfrentamientos contra los alemanes avanzando sus líneas hasta el Vístula, en la actual Polonia, pero el contraataque prusiano no se hizo esperar. Alemania no quería invasores en su territorio y lanzó una poderosa ofensiva en Tannenberg, donde arrasaron al ejército ruso. Esta fue la primera gran victoria de Alemania en la guerra y ya se encargaron los germanos de hacer buena propaganda de ella. De hecho, divulgaron tanto la noticia que el volumen de la derrota rusa sorprendió a los aliados e incluso se preguntaron si Rusia había sido vencida ya. Obviamente no, los rusos, a pesar de esta derrota, mantuvieron las líneas alemanas contenidas en el frente oriental. Mientras tanto, Austro-Hungría, la primera potencia beligerante en este conflicto, estaba siendo arrinconada por Serbia, quien le fue ganando posiciones debido a lo mal que combatían sus enemigos austriacos, quienes tenían que pedir continuamente ayuda a Alemania, que solo veía en su imperio vecino un incordio que obstaculizaba sus progresos en la guerra. A su vez, un nuevo frente se abrirá en Oriente para los aliados. Eran los turcos, el Imperio Otomano, cuyas posesiones iban de Marruecos a Irak y del Mar Caspio hasta Sudán. Con el inicio del siglo XX, los turcos comenzaron una clara decadencia de poder y de hecho perdieron su autoridad y los territorios de los Balcanes. Y de ahí nació el conflicto serbo-bosnio que desencadenó la Guerra Mundial. Pero los turcos se proponen recuperarse e inician un proceso modernizador del imperio que les occidentalice y les hiciera resurgir. Por ello, los otomanos, que económicamente estaban intervenidos por Francia, Reino Unido y Rusia desde el siglo XIX, pues al estallar la guerra mostraron sus simpatías por Alemania, pero lo que de verdad les empujó a aliarse con los germanos fue a raíz de un suceso con los ingleses. En ese empeño de modernizar al Imperio Otomano, pasaban de actualizar a su ejército y a su flota, y poco antes de iniciarse la guerra, los turcos se encargaron y pagaron a los ingleses la construcción de 2 modernísimos acorazados para su nueva escuadra marina. En 1914 los acorazados estaban terminados y listos para entregar a los almirantes otomanos y a su tripulación, que se desplazaron hasta Inglaterra para recogerlos. De hecho, ya tenían rotulados los nombres de los sultanes en los cascos de las naves. Pero al llegar al astillero, los ingleses fueron un poco hijos de la Gran Bretaña y comunicaron a los turcos que requisaban los buques de guerra que habían construido para utilizarlos en la guerra que acababa de estallar y que no se los podían llevar. Eso sí, se los devolverían al terminar el conflicto y les pagarían un alquiler por el servicio, un alquiler, por cierto, bastante bajo. Los turcos se negaron y se sintieron estafados, con lo cual decidieron dar todo su apoyo al Imperio Alemán, a quienes les abrieron todo su extenso territorio para poder suministrarles durante la guerra el petróleo que se producía en Bagdad para sus tropas. Los aliados vieron en esto un gran peligro y decidieron cortar cualquier tipo de comunicación de suministros a los germanos. Por ello, el joven almirante inglés Winston Churchill mandó a la flota británica, a la Royal Navy, a conquistar Estambul para doblegar así al Imperio Otomano y quitarse a un enemigo fácilmente. Al llegar al estrecho de los Dardanelos, los británicos aplastaron fácilmente a cañonazos los fuertes turcos situados en tierra. La escuadra inglesa, creyendo que había superado sin problemas el tramo más dificultoso de la operación, se adentraron en el estrecho para ir hasta Estambul. Pero los turcos, asesorados por los alemanes, les habían tendido una trampa. Las aguas del estrecho estaban llenas de minas subacuáticas y la artillería pesada estaba apostada a ambos lados del estrecho, con lo cual supuso el naufragio de 3 acorazados ingleses.
Todo un desastre que obligó la retirada británica y replantearse la conquista de Estambul por vía terrestre. De este modo, Gran Bretaña mandó a expedicionarios neozelandeses y australianos a la península de Galípoli para comenzar una ofensiva que confiaban sería poco más que un desfile militar hacia Estambul, pero al desembarcar los aliados en las playas de Galípoli, los turcos se habían equipado con armas alemanas, trufando la orilla con minas y se habían apostado en lo alto de los acantilados, donde los soldados aliados fueron de cabeza contra el fuego turco y no pudieron avanzar más allá de la playa, causando de esta manera la muerte de 4.000 soldados aliados solo el primer día. Todo un horror que hizo que las tropas británicas quedaran atascadas durante meses en unas playas donde, al igual que sus compañeros en el frente occidental, tuvieran que cavar trincheras para protegerse de la artillería enemiga sin poder rebasar ninguna línea enemiga. Pronto la deshidratación, la putrefacción de los cadáveres, las moscas, las altas temperaturas por el día y las frías por la noche y la disentería hicieron que el mando aliado se retirara de Galípoli por no aguantar, sobre todo las condiciones de vida que se daban en las trincheras. Las trincheras son sin duda la imagen gráfica de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Ante la imposibilidad de una guerra de movimientos, los frentes, tanto el occidental como el oriental, tenían que optar por una guerra de posicionamientos definida y generalizada por las trincheras. Como os contaba antes, en el frente occidental había dos líneas casi paralelas, la alemana y la aliada, que iban desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Pero a su vez, y con el paso del tiempo y en vista de que la contienda no avanzaba, las trincheras se fueron sofisticando y se cavaron más líneas de profundización que iban comunicándose transversalmente con otras trincheras en la retaguardia. Cada línea tenía su función. La primera línea se apostaban centinelas, vigilantes del frente enemigo, y francotiradores. La segunda línea, unos 70 metros más atrás de la primera, era la línea de apoyo que servía para acoger a la tropa de la primera línea en caso de bombardeo enemigo. Y a unos 300 metros de esta se encontraba la tercera línea, la de reserva, donde se ubicaban refugios, servicios sanitarios, cocinas, almacenes. En fin, en estas tres líneas, junto a los ramales de comunicación entre ellas, se han calculado que podían haber llegado a tener una extensión total de 10.000 kilómetros en zanjas en el frente aliado y el doble en el frente alemán, por ser más complejas. Tampoco resultaba útil la artillería de tiro tensa clásica en las trincheras, y había que dotar a la tropa con proyectiles de tiro parabólico para lanzarlas contra el enemigo, lo cual obligaba a que la tierra intermedia entre las trincheras aliadas y alemanas se distanciaran entre sí con una separación mínima de 200 metros para evitar ese tipo de arrojadizos. Además, la trinchera por dentro tenía un ancho muy variable, pero donde había suficiente espacio para caminar dos personas a la vez. En las trincheras aliadas, por ejemplo, contaban con refugios que se excavaban en la pared para poder descansar o dormir, mientras que los alemanes construían en sus zanjas literas, alojamientos espaciosos con vigas de hierro y hormigón, e incluso a algún mando le construyeron una habitación con mobiliario de despacho, paredes empapeladas e incluso un piano. Al estar las trincheras en estas latitudes de Europa, las lluvias no tardaron en aparecer y las zanjas se inundaban rápidamente, permaneciendo los pies de los soldados bajo el agua, provocando que la humedad ablandara la piel, que se infectaba y degeneraba en gangrena. Era la llamada enfermedad de pie de trinchera, que provocó en los soldados tantas amputaciones o más que la artillería, lo cual obligó a los frentes a trabajar en drenajes para el agua y se colocaban tarimas de madera en el suelo para evitar este pie de trinchera.
Después estaba el miedo de los soldados a superar esa línea horizontal que estaba sobre sus cabezas, porque suponía encontrarse con el campo de batalla y, en definitiva, enfrentarse con la muerte. Pero no había otro método de ataque. Las clásicas estrategias militares no permitían a los mandos otra alternativa ni una estrategia mejor que la de intentar avanzar sobre el enemigo atacando frontalmente la trinchera que tenían enfrente. Lo primero que se hacía era realizar un ataque masivo de artillería bombardeando día y noche la trinchera enemiga. Inmediatamente después se lanzaba a la infantería con la idea de que la trinchera rival hubiera sido machacada y las alambradas destruidas, aunque esto muy pocas veces pasaba, porque el enemigo siempre se refugiaba a metros bajo tierra y las ametralladoras enemigas siempre resurgían entre la calígine, mientras los soldados corrían entre las oquedades de los obuses, las explosiones y los cadáveres acumulados en el campo de batalla, o lo que quedaba de ellos. Estoy hablando de que en una ofensiva se llegaban a lanzar a 40.000 hombres y morían la mitad de ellos en el mejor de los casos, más luego otro porcentaje altísimo de heridos y mutilados. Los supervivientes que conseguían llegar a la zanja rival se precipitaban dentro lanzándose a la bayoneta contra los soldados contrarios e intentaban tomar la trinchera. Si conseguían tomarla, que no siempre ocurría, consolidaban la posición y esperaban a repetir el mismo procedimiento en las trincheras que habían vuelto a construir los enemigos 200 metros más allá. Fue un método repetitivo que se universalizó en toda la guerra mundial y que era altamente costoso en vidas humanas. Pero no había otra estrategia. Y no era de extrañar que con aquellas masacres los hombres no quisieran saltar fuera de la trinchera y el miedo les atenazase y los paralizase, sufriendo la llamada neurosis de trinchera, abocando a quienes lo padecían a la falta de valentía, a su escaso amor a la patria y a terminar delante de un pelotón de fusilamiento cuando no eran disparados por su oficial en el mismo momento. Además, si no fuera todo poco cruel, otra forma de morir nunca vista hasta entonces era ver cómo los combatientes refugiados en un socavón o en una trinchera eran literalmente enterrados vivos por el levantamiento de toneladas de tierra que ascendían verticalmente por los impactos de las bombas y caían a plomo sobre los soldados enterrándolos vivos. El amasado campo de batalla era espeluznante. Los cadáveres más próximos a las trincheras se podían recoger, pero el resto se quedaban sin enterrar, expuestos a los elementos y a las ratas. El hedor en los frentes era tan intenso que, según las crónicas, se podía oler a 3 kilómetros de distancia, impregnándose el mismo en todos los elementos del campo de batalla, incluso en el papel de las cartas. Otra consecuencia de esta guerra de trincheras fue el alcoholismo y la adicción a la morfina, entre otras drogas, de los soldados, que acarreará graves problemas de adaptación social después de la guerra. El equipamiento militar de los soldados también cambiará con la guerra de trincheras. Se empezará a utilizar el casco de acero, ya que 3 de cada 4 bajas eran producidas por metralla en la cabeza. La ropa castrense también tendrá su modernización y tenderá al camuflaje en sus indumentarias para mimetizarse con el entorno natural y evitar ser visto por el enemigo en la distancia. Todos los ejércitos crearon diseños con inclinación hacia los colores terrosos y vegetales, cuya tendencia ha seguido hasta nuestros días, salvo los franceses, que cambiaron sus coloridos uniformes rojos y azules, diseñando un uniforme de color azul bleu, azul cielo, porque creían que durante el día el enemigo no distinguiría a un soldado francés entre la línea de trinchera y el cielo en el horizonte. También muchos soldados lo que hicieron fue dotarse con equipamiento medieval, ya que resultaban tremendamente eficaces las gruesas corazas de los antiguos caballeros contra las modernas balas, al igual que las mazas con púas de hierro que facilitaban el combate cuerpo a cuerpo al asaltar la trinchera de los oponentes.
Otra innovación fue el submarino de guerra. La flota alemana, desde que comenzó la contienda, estaba bloqueada a través del mar por la Royal Navy británica en el Mar del Norte, estableciendo un bloqueo comercial que impedía que cualquier transacción mercantil llegara al territorio del Imperio alemán, cuyos barcos no podían combatir a la arrolladora y enorme flota anglosajona. Por ello, los germanos desarrollaron el submarino de guerra como el arma que alteraría el combate en el mar, consiguiendo hundir sin ser detectados a los enormes buques británicos, al igual que todos los barcos mercantes y de pasajeros enemigos.